La estrella polar es el astro más brillante de la constelación de la Osa Menor. A pesar de eso, no se trata de una estrella especialmente destacada. Se clasifica como de segunda magnitud, y desde los cielos contaminados de las ciudades cuesta incluso encontrarla. Por lo tanto, es falso el mito tan extendido que afirma que la estrella polar es la más brillante de todo el cielo, nada más lejos de la realidad. Lo que hace especial a esta estrella es el hecho fortuito de que el eje de rotación de la Tierra apunta casi exactamente hacia ella por su lado norte. Por lo tanto, a medida que la Tierra gira, esta estrella se mantiene siempre quieta en un mismo punto del cielo y no comparte el movimiento diurno de salida y puesta que afecta al Sol, la Luna y al resto de estrellas del firmamento. Hayan galaxias enanas lejanas con monstruosos agujeros negros supermasivos en su interior. La teoría dice que las galaxias y sus agujeros negros evolucionan a la vez, por lo que los investigadores no esperaban encontrarse con estos gigantes. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En el centro de las galaxias masivas, como nuestra Vía Láctea, moran agujeros negros supermasivos que tienen masas de más de 1 millón de soles. Por ejemplo, nuestro monstruo se llama Sagitario A y posee una masa equivalente a unos 4 millones de soles. La teoría apunta a que en galaxias enanas más pequeñas y menos masivas que la nuestra, deben encontrarse unos escurridizos agujeros negros de masa intermedia, muy difíciles de encontrar. Sin embargo, sí se habían detectado cerca de nosotros, en el universo actual. Estas galaxias menos densas con agujeros negros supermasivos, es decir, galaxias más pequeñas con monstruosos agujeros negros como el nuestro en su interior. Un equipo internacional de astrónomos, en el que también participan investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han descubierto 7 agujeros negros supermasivos en galaxias enanas, cuando el universo era mucho más joven, 6.000 millones de años después del Big Bang. En concreto, el trabajo se ha fijado en 7 galaxias enanas vistas tal y como eran hace entre 10.000 y 6.000 millones de años después del Big Bang. Pero la sorpresa no fue localizarlas, sino el tamaño de sus agujeros negros. Y abro comillas. Su masa es consistente con la de los agujeros negros supermasivos, ya que son 10 millones y 100 millones de veces la masa del Sol. Cierro comillas. Esto comunicó Mar Mezcua, que lidera el estudio y es investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio, y se cree que las galaxias masivas y sus agujeros negros supermasivos crecen a la vez, evolucionan juntos y las galaxias crecen en cúmulos, que son grandes agrupaciones de galaxias unidas por la fuerza de la gravedad, cuyas interacciones aumentan su tamaño. Por su parte, los agujeros negros del interior devoran gas y materia a su alrededor. Sin embargo, este trabajo apunta a que los agujeros negros han crecido más rápido que sus galaxias anfitrionas. Y el equipo plantea la hipótesis de que tan solo es cuestión de tiempo que estas galaxias crezcan e igualen a sus agujeros negros, hasta finalizar encajando sus masas. Gracias de corazón por tu visita y te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu like en este vídeo. Así colaboras al crecimiento del canal. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Las estrellas de neutrones son la última etapa de la vida de una estrella supergigante
cuando al agotarse su combustible nuclear, esta sufre una explosión de supernova. Después de la explosión, el núcleo de la estrella se colapsa hasta una densidad tan grande en la que los protones y electrones se combinan formando neutrones, y el colapso continúa hasta que los neutrones son capaces de frenarlo debido al principio de exclusión de Pauli. Gracias por tu visita. Las estrellas gigantes rojas son estrellas muy grandes y frías. Su tamaño, que puede llegar a unos pocos cientos de veces el radio del Sol, es lo que les hace tener el nombre de gigantes, y su relativamente baja temperatura, de unos escasos 3000 a 4000 grados Kelvin, les hace aparecer como rojas a nuestros ojos. Las gigantes rojas son el resultado de la evolución de estrellas de masa baja e intermedia, como nuestro Sol. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo.